Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis de la Garza y junto a mis compañeras Michelle Aguilar, Sofía Martínez y Silvia Treviño, expertas en el estudio económico, estableceremos lo que es el conflicto de lo que es este día. Bueno, ¿y qué conflicto vamos a hablar? Es el conflicto que existe en el mar meridional de China, ubicado en el mar sur de China, siendo así un área geopolítica crucial, la cual tiene las costas de varios países del sudeste asiático, donde incluyendo al norte con China, al sur de Malasia, Brunei, Indonesia, de misma manera al oeste de Vietnam y al este con Filipinas. Sin embargo, esta disputa está centrada en las islas Paracel y Straili, así como en otros islotes y arrecifes. Bueno, y esta disputa, ¿por qué se da? Se da porque distintos países quieren reclamar esos territorios, principalmente siendo China, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei. Como ya mencioné antes, esta disputa no solo tiene importancia en complicaciones territoriales, sino que también al ser una gran relevancia económica afecta a esta misma y a la seguridad regional, ya que debido a la falta de resolución de este problema ha llevado a un aumento militar en las regiones, lo que podría desencadenar un conflicto armado. Ahora, posteriormente vamos a hablar o vamos a tener una cierta foro de preguntas, las cuales nos van a responder sobre el conflicto que estamos viendo a continuación. Nos adentraremos en diferentes divisiones para estudiar más acerca del caso. Van a ser preguntas dirigidas a nuestros tres expertos. La primera pregunta va dirigida hacia la señorita Michelle. Señorita Michelle, actualmente, ¿cuál es la posición de China? Ya que se sabe que se adjudicó el 90% del territorio. Realmente la posición de China sigue siendo firme y nacionalista, ya que argumentan justo esto de que casi el 90% del mar es suyo, basándose en algo llamado la línea de los 9 puntos o de los 9 trazos, que básicamente es una línea en forma de U que delimita como cuánto le pertenece en cierta forma a China, y esta delimitación aparece en sus mapas oficiales desde mediados del siglo XX. Otro argumento que casi siempre usa China para cuánto supuestamente le pertenece de mar es que sus comerciantes y sus pescadores llevan siglos durante esa zona y ya de cierta forma se han apoderado de ella y cuenta como esta zona como una especie de territorio ya nacional, pero básicamente estos dos argumentos contradicen lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la CONVEMAR, que justo ellos delimitan y defienden lo llamado la zona económica exclusiva, que delimita de 200 millas náuticas desde su costa qué tanto le pertenece a cada país soberano. Entonces, a pesar de esto, de estos reconocimientos, China realmente sigue apoderándose de esta zona mediante la creación de islas artificiales, también apoderándose de cierta forma de manera militar, poniendo aeropuertos y tienen vigilancia marítima. Le agradezco mucho la respuesta. Ahora bien, nos dirigimos con la señorita Silvia. Señorita Silvia, la pregunta que va a dirigir a ustedes es ¿por qué creen que China está persistente en tener esta parte del territorio? Claramente hablando económica y comercialmente. Sí, bueno, primeramente China quiere mantener poder sobre ese territorio por seguridad social. ¿Por qué? Esta es una ruta comercial que transita el 30% aproximadamente de mercancías, o sea, mercancías y de petróleo crudo, petróleo o gas natural. También tenemos que considerar que esta es la ruta que conecta Asia Oriental con América del Norte y Europa. Entonces también, o sea, tanto como importan mercancía o petróleo o gas natural para estas regiones, así como también exportan para estas regiones. Tenemos que ponernos también en los zapatos de China. China es el mayor importador de petróleo crudo, por lo tanto quiere mantener esta posesión para mantener su economía estable. O sea, importa aproximadamente el 70% del petróleo. Entonces, básicamente, Le agradezco mucho la respuesta, señorita Silvia. Ahora dirigiéndonos con la señorita Sofía. ¿Cómo ha afectado este conflicto a las comunidades pesqueras? ¿Ha habido algún desplazamiento o algunos enfrentamientos con los pescadores? Claro, en este tipo de conflictos las comunidades siempre son más afectadas. Esto debido a la indemnización del mar, a
ha reducido el espacio de trabajo de estas comunidades. Claro, están poniendo en riesgo sus vidas y eso a su vez nos causa desplazamientos, ya sea que se tengan que mover de lo que es de su territorio o que tengan que buscar otras alternativas para poder pues sostener su vida básicamente, ¿no? Esto a su vez nos causa pérdida de ingresos, pobreza y claramente con las personas que se quedan pues, nos alienta a que haya más enfrentamientos con los guardacostas, que sí ha habido muchos casos, se ha reportado que les confiscan sus embarcaciones, sus herramientas que necesitan para hacer su trabajo. Asimismo, han sido arrestados por usar límites marítimos que pues antes no estaban controlados. Ok, le agradezco mucho la pregunta. Hablando de conflictos, señorita Michelle, la pregunta va dirigida hacia usted. ¿En algún punto algún país quiso pelear la decisión de China? Si es así, pues cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Sí, realmente todos los países involucrados pues han demostrado su descontento ante toda esta situación, pero el país que se ha visto como más involucrado a llegar a un acuerdo es Filipinas, ya que en 2013 presentó una demanda ante la Corte Permanente de La Haya en la que usaban de argumento el hecho de que China está sojuzgando la soberanía marítima de muchos de estos países soberanos y justo el argumento que siempre usa China de lo de la línea de los 9 puntos, pues realmente, ¿cómo podemos decirlo? Invalida lo que ya está establecido por la CONMEMAR, lo de la delimitación de las 200 millas náuticas que a cada país le pertenece. Entonces, en 2013 se presentó la demanda y ya para 2016, la Corte falló a favor de Filipinas, concluyendo que realmente pues tienen razón en cuanto a esta invalidez jurídica con la que siempre se argumenta China, y a pesar de este fallo a favor de Filipinas realmente no hubo grandes cambios. A pesar de esto pues China sigue ocupando de cierta forma militar y económicamente pues estas zonas, haciéndose más fuerte día con día, y los países soberanos pues viéndose afectados por esta invasión, de cierta forma, por así decirlo, y a pesar de lo que dictaminó la Corte Permanente de La Haya. Muchas gracias, señorita Michelle. Hablando ahora con la señorita Silvia, habíamos mencionado que existe un valor estratégico muy importante. Entonces la pregunta va dirigida hacia usted: ¿qué recursos naturales existen en el mar del sur de China que aumentan pues este valor? Sí, se han encontrado hallazgos de que hay yacimientos grandes de lo que es petróleo y gas natural en el mar, que pues obviamente no están siendo explotados. Esto fue un hallazgo reciente que dice que supera los 100 millones de toneladas de reservas, según la Corporación Nacional del Petróleo Submarino de China. Esto pues obviamente el territorio pues ya se ve que tiene el gran potencial. Ahora, ya viendo esto que pues tiene yacimientos de petróleo y que China, siendo principal exportador de petróleo, también es otra razón más por la que quiere este territorio. Entonces ya no es nada más salvaguardar lo que importa y lo que exporta o el petróleo que importa, sino también tratar de explotar en algún futuro tal vez estos yacimientos. Entonces ellos aplican una doble estrategia, que es primero asegurar la ruta, que es por eso que pues se han estado viendo varias islas con presencia militar. ¿Y por qué asegurar la ruta? Pues obviamente si esto estalla, es en un conflicto o hay un bloqueo o algo, obviamente también se para la economía de China en gran parte. Y como segunda estrategia, pues obviamente es apropiarse del botín o del petróleo que está ahí y poder explotarlo para su beneficio. Ok, le agradezco mucho su respuesta, señorita Silvia. Hablaba de una explotación. Entonces, esta pregunta va dirigida hacia la señorita Sofía. Señorita Sofía, ¿ha habido una pérdida de tradiciones marítimas y cultura pesquera? Claro, mira, la pesca no es solamente un trabajo, porque cada comunidad tiene tradiciones, tiene cultura, tiene historias que la forman como tal, ¿no? En este caso, debido a la militarización, a los riesgos
pues claramente las nuevas generaciones no quieren y realmente no pueden continuar este legado, ¿no? Que forma parte de una cultura inherente que está arraigada en esta comunidad, ¿no? Esto nos lleva a la pérdida de identidad y claramente una pérdida muy valiosa en la cultura de esta comunidad. Ok, le agradezco mucho, señorita Sofía. Esta pregunta a continuación la voy a decir para ver si una de nuestras tres expertas nos puede responder. La pregunta va así: regresándonos un poquito a lo que Michelle nos comentaba sobre que China está planteando islas artificiales para poner bases militares. ¿Alguna sabe o alguna me podría ilustrar cómo esto afecta al medio ambiente, ya que al fin y al cabo hablamos de un área marítima? Sí, mira. Esto afecta al medio ambiente, ¿por qué? Porque al momento de que China esté poniendo islas artificiales, lo hace por medio del drogado. ¿Qué es esto? El drogado es remover la arena y del fondo marino para llenar zonas y construir una tierra nueva en donde pues, obviamente después ponen pues, presencia militar. Este derogado, este movimiento libera contaminantes que pues obviamente estaban, por así decirlo, como que calmados o que no afectaban, entonces ahora van a empezar a afectar. Así como también destruyen directamente lo que son los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral pues se destruyen al momento de, pues ya no van a tener luz, pero en las condiciones en las que vivían, y estos son importantes porque son como tipo guarderías de algunas especies marítimas como lo son los peces tropicales, moluscos y crustáceos, tortugas marinas, algunas otras especies de corales pues obviamente duros y blandos. Entonces al momento de perder estos arrecifes o estas guarderías pues obviamente hace que las especies marítimas pues se vayan a otro lugar en donde puedan estar más tranquilas. También, sin mencionar, las islas se hacen para tener presencia militar. La presencia militar son barcos de guerra, aviones, combustibles, o sea, esto trae combustibles, esto trae residuos químicos y obviamente es una contaminación crónica que va a terminar acabando con ese lado del territorio. Entonces, al fin y al cabo, tal vez no se están dando cuenta de eso, que es también muy importante. Ok, le agradezco mucho por haber atendido esta pregunta, pero claramente va a haber otras preguntas y pues hay que también preguntar al respecto sobre las instituciones internacionales. Por eso esta pregunta va dirigida a usted, señorita Michelle. Hablando un poco de las instituciones internacionales, como la ONU y la CONDEVAR nos dice que estas instituciones acerca de este conflicto. En el caso de la CONMEMAR, pues realmente es quien define y defiende esta zona económica exclusiva de, como ya mencioné, de 200 millas náuticas desde su costa de cada estado, por lo que defiende que cada país involucrado pues tiene de cierta forma una parte de soberanía en ese mar, por lo que ya ha argumentado también de que está en contra de esta especie de la línea de los 9 puntos usada por China. Mientras que la ONU también ha dictaminado que está a favor del fallo puesto por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya y también de cierta forma condena pues estos actos hechos por China, pero realmente a falta de como un poder coercitivo realmente no ha como condenado la acción. Además de que este país, China, tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad, entonces, pues a pesar de que ambos organismos fallan a favor de una resolución positiva en cuanto a este conflicto, ninguno de los dos ha tenido como una presencia coercitiva o de cierta forma para obligar a China a respetar estas delimitaciones. Entonces, han estado de cierta forma con un papel pasivo. Ok, le agradezco mucho su respuesta. Ahora, señorita Silvia, le voy a preguntar, ¿estas tensiones cómo afectan pues al comercio internacional? Sí, mira, no solo afecta al comercio internacional, sino también a las inversiones que se puedan llegar a hacer en esos países, pues obviamente, como está propenso por lo que está pasando el conflicto, está propenso a que pueda tal vez haber alguna guerra, entonces pues obviamente inversores no van a decir que no, pues es que para qué voy a esos países si en algún punto, en algún momento, tal vez cercano, tal vez futuro,
va a haber una explosión de conflicto y al fin y al cabo no voy a poder ni importar ni exportar hacia esos países. Entonces también esto aumenta el costo de lo que es el transporte, el costo de los seguros que tienen estas mercancías. Y pues al aumentar eso, obviamente cuando llegan, ya sea para terminar producción o para comercializarlos ya en el mismo país, pues obviamente llegan más costosos. Entonces hay mucha volatilidad de costos en este tipo de mercancías, pues en lo que son como energía, tecnología, sin mencionar que pues bueno, ya lo mencioné, ¿no? Que pues le quitan las intenciones a los inversionistas de invertir justamente en estos países. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por responderme, señorita. Estas siguientes dos preguntas van a ser completamente abiertas. Cualquiera de las tres nos puede responder. Hablando socialmente, ¿ha habido denuncias de violaciones dentro de los derechos humanos? Sí, te puedo responder. Efectivamente, diversas organizaciones, entre ellas la más importante, la ONU, ha denunciado casos de intimidación, violencia física y detenciones arbitrarias sin ningún fundamento en la ley, que pues bueno, han presentado muchas personas que forman parte de las distintas comunidades. Pescadores relatan, ¿no?, que han sido amenazados, violentados, y esto es una clara violación a los derechos humanos y a las leyes internacionales que pues ponen en cuestionamiento, ¿no?, a las distintas naciones de las que hemos estado enfrentando. Muchas gracias. Y ya como última pregunta, ya para concluir, en la dimensión política, ¿qué papel ha tenido la ASEAN en este conflicto? ¿Quién me pudiera responder, por favor? En el caso de la ASEAN ha tenido un papel de cierta forma mediador, así como la ONU y la CONMEMAR, ya que a pesar de ser un organismo de cierta forma, bueno, regional, hay una falta de cierta forma de unidad interna, ya que algunos países miembros pues están a favor de China, ya que son grandes aliados, por así decirlo, y otros están de cierta forma no quererse involucrar en el conflicto simplemente porque o no les afecta o no tienen nada que perder, nada que ganar. Y otro argumento es que hay una ausencia de mecanismos coercitivos, como ya he mencionado, que realmente China, al ser pues una gran potencia con un poder militar, social, económico, etcétera, y político, realmente no puede meterse de lleno y de cierta forma como obligar a China a respetar pues estas zonas marítimas, y al igual que la CONMEMAR y la ONU, la ASEAN también ha simplemente tenido un papel mediador en este caso. Les agradezco mucho a nuestras tres expertas por haber respondido estas preguntas respecto a este conflicto que se ha estado analizando. Muchas gracias. Y como conclusión, ¿qué podemos deducir después de que nuestras tres expertas, nuestras compañeras, nos hablaron un poco de lo que es el ámbito político, económico y social y socioambiental? Pues pudimos deducir en el ámbito político, pues en una pregunta dijimos que China tiene el 90% de poder en este mar, cosa que no es verídica, ya que no hay un papel o un documento que acredite esto. Solamente lo pudimos dar como ascendido, como China es una de las potencias más grandes en Asia. Él se da por bien, ¿cómo explicárselos? Como si yo fuera la persona más fuerte y yo quiero tener esa parte del río. Sin embargo, ¿por qué lo quiere tener? Bueno, aquí entra el ámbito económico. Como ya mencionamos anteriormente, se encontraba en muchas partes con petróleo crudo. Esto en una economía, o esto en la economía más bien dicho, hace que pues China tenga un mayor, pueda generar más dinero, por ende está en el ámbito económico, pero de misma manera afecta en lo que es el término social y socioambiental. En el término socioambiental, ¿por qué? Bueno, afecta porque, como ya lo habían mencionado nuestros compañeros anteriormente, China hacía islas artificiales, lo cual provoca que pues haya una contaminación en lo que es el mar. De misma manera, pues afecta a lo que son los pescadores, lo que pudimos ver anteriormente. ¿Por qué los afecta? Porque al momento de que haya islas artificiales, pues por obviamente la flora y fauna y todo vaya a desaparecer o se vayan a otras partes. Como conclusión, esa es mi parte.
Y bueno, dicho mi conclusión, algo que más quieran pues comentar, añadir nuestras tres expertas que tenemos aquí presentes. Pues dime unos Ya. tres. Ya. A pesar de que existen estas organizaciones internacionales que realmente carecen de mecanismos coercitivos para de cierta forma llegar a un acuerdo en concreto y esto genera pues más roces políticos. También cabe mencionar que la disputa no solamente se tiene que observar desde un lado militar o estratégico, sino también en cómo afecta a las comunidades, que al final de cuentas son quienes viven y quienes han estado ahí por décadas. Entonces, eso será, creo yo, lo más importante en la dimensión social. Sí, justamente apoyando lo que son las comunidades, pues obviamente también, o sea, ocupan trabajo, ocupan lo que es el movimiento de la economía y al momento de tener este conflicto, pues como ya mencioné, afectan las inversiones o en el cómo llegar la mercancía, cómo llevar la mercancía de un lugar a otro, cosa que de igual manera les afecta en la economía del país a los ciudadanos.